Micrófono. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. Albumet. Bendiciones. Gloria a Dios. A ver, bienvenida. Gloria a Dios. Se pudo, se pudo. Yo teniendo una lucha también aquí. Gloria a Dios. Dios mío. Vamos a ver. Luchando un poco con este micrófono. Espero que me puedan oír. Me parece. Gloria a Dios. Yo veo como que el audio sirve. Vamos a ver. Ahí está, sí, gloria a Dios. Estaba dando trabajo el audio. Bueno, gloria a Dios, bienvenida, Pastora Barahona. Es que cambiamos de aquí para allá y vamos a buscar nuestros libros. A ver cómo podemos continuar poniendo a Dios por delante. Aquí está, estamos, gloria a Dios. Y seguimos, ¿verdad? Que ya, este, ¿por, por qué capítulo vamos? Vamos ya vamos avanzando. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo. Vamos por la página 119 del libro pequeño y del grande vamos leyendo hoy, poniendo a Dios. No, no, ya este es abril 22, no. 273. La página 273. Hoy estamos abril 29. Vamos por la 273. Y se, a la mitad de la página, donde habla de la mentira número 44. Y vamos a leer 273 hasta la 275. Al final, dejando la 45 para la próxima semana, la mentira número 45 la próxima semana. Así es que si usted está disponible y puede leer 273 y 274 y yo leo la 275. Perfecto, Espérate. muy bien. La mentira 44 de la página 273 dice, ya no aguanto más. Esta es otra mentira que Satanás se esfuerza por hacernos creer, pues sabe que si lo logra, viviremos en derrota y desesperanza. Una mujer escribió lo siguiente, mis dos gemelos de 1 año de edad padecieron enfermedades crónicas por causa de infecciones en los oídos y resfriados durante 2 meses. A raíz de esto vivían muy irritables y llorones. Todo el tiempo me decía a mí misma, a mi esposo y a todo el que se cruzaba en mi camino, ya no puedo más. La mentira se convirtió en una profecía que se cumplió al pie de la letra y llegué a desesperarme. Por fin dije un día, si por la gracia de Dios puedo soportarlo y Él me facultará para cumplir mi deber de madre con mis 2 hijos. Así desapareció gran parte de la tensión y el estrés que sentía. Todas hemos enfrentado momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más, que ya soportamos demasiado. Como cualquier otra área de engaño, la clave para derrotar esta mentira es contrarrestarla con la verdad, sin importar lo que nuestras emociones o circunstancias dicen. La palabra de Dios dice, bástate mi gracia. En 2 Corintios 12:9.
Casi todas conocemos bien ese versículo. Sin embargo, cuando se trata de las circunstancias y pruebas personales, pocas en realidad la creemos. Lo que sí creemos es, ya no puedo soportar más noches sin dormir por causa de mi hijo enfermo. Ya no puedo seguir más con este matrimonio. Ya no puedo aguantar un agravio más por parte de mi suegra. Ya no puedo seguir más con 3 adolescentes y una madre con demencia en casa. Ya no puedo más. Sin embargo, lo creamos o no, si somos hijos de Dios, la verdad es que su gracia realmente nos basta. Por supuesto, esto se aplica cuando no hemos asumido responsabilidades que están fuera de su voluntad. Si fue Dios el que nos dio esa carga, también nos dará su gracia para seguir adelante. Su gracia es suficiente para cada momento, cada circunstancia, cada detalle, cada necesidad y cada fracaso de nuestra vida. Esa es la verdad que debe guiar nuestros corazones a cada momento. Cuando estoy exhausto y pienso que no podré terminar todas las tareas pendientes que tengo por delante, su gracia es suficiente para mí. Dilo en voz alta, dilo de nuevo, repítelo hasta que lo creas. Cuando ha sido muy difícil hablar con algún miembro de la familia o persona que me exaspera, su gracia es suficiente para mí. Cuando siento la tentación de expresar mi frustración con palabras hirientes, su gracia es suficiente para mí. Cuando he cedido a mi apetito excesivo por la comida, por milésima vez en el día, su gracia es suficiente para mí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Frela, si puedes y quieres, puedes leer la 275 hasta llegar a donde dice 45, que ya la mentira número 45 la dejamos para la semana que viene. Mm. Ok, Sí, leería yo desde la 274 no, hasta, no, la página 275 arriba. ok, solo la 275 arriba, perfecto. Ujú. Ya, dice así, cuando me irrito con mi familia y me pongo tensa y malhumorada, su gracia es suficiente para mí. Cuando no se cuando no se hacía cuando no se hacía qué dirección avanzar o qué decisión tomar, su gracia es suficiente para mí. Cuando mi corazón sufre por una pena insoportable junto a la tumba de un ser amado, su gracia es suficiente para mí. ¿En qué asunto necesitas la gracia de Dios? Quizás sus hijos rebeldes, un cuerpo dolorido, un esposo que no te ama, falta de dinero, problemas para criar a 3 niños sin un padre, la falta de dinero para pagar el alquiler del mes próximo, la pérdida de tu trabajo, la mudanza o una nueva ciudad y la soledad que enfrentas, manejar durante horas cada semana para ver a uno de tus padres en un hogar de ancianos, problemas en la iglesia, una soledad insoportable, opresión por culpa, adicciones a sustancias químicas, hormonas fuera de control, sea cual sea tu caso particular o situación, en este momento su gracia es suficiente para ti. Sus recursos divinos están a tu disposición para suplir cada necesidad.
sin importar cuán grande sea. Querida hija de Dios, tu Padre Celestial nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Si el camino delante de ti parece interminable y desalentador, cobra ánimo, levanta tus ojos, vislumbra aquel día en que todo sufrimiento terminará y recuerda en que su presencia todas las lágrimas y las penas de toda la vida no serán más que sombras al lado de la belleza y la gloria de su rostro. Sin duda dirás, su gracia sublime me trajo a salvo a casa. Amén, amén, qué lindo, ¿verdad? Ajá, muy lindo. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para Ujú. cada vez que uno se quiera jalar los pelos. Su gracia es suficiente para mí. Así es difícil y es duro muchas veces aplicar la verdad, pero esa es la verdad a la cual nos tenemos que sujetar. Amén, amén. Bueno, entonces vamos al libro de la guía, día 4. La gracia de Dios es suficiente, página 120. Y dice, descubre por qué crees que muchas personas eligen darse por vencidas en sus matrimonios, sus trabajos y sus hijos. ¿Por qué crees que muchas personas eligen darse por vencidos? Porque se cansan. Porque Que nadie dependen quiere de, sufrir, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere vivir feliz. también porque dependen de sus propias fuerzas. Ujú, Las fuerzas humanas se agotan. eso mismo puse yo. Así mismo es. Porque quieren hacer todo por su propia fuerza y se queman, ¿verdad? Se Yep. queman, se desilusionan o quieren controlar. También está eso, que quieren controlar todo y no lo pueden hacer. ¿Ya? Número 2, dice, describe una ocasión en la que fuiste tentada a darte por vencida y tirar la toalla y decir, ya no aguanto más. ¿Qué te llevó a sentirte así? ¿Qué hiciste? Yo lo resolví rápido, ¿no? Yo Este, cuando estaba aprendiendo a conducir carro, mm, eh, creo, y también que no podía pasar el examen. Entonces yo dije, no, ya no lo intento más, ya no aguanto más. Pero ahí perseverar es el éxito, ¿no? Yo vi que era una necesidad, que no era por lujo, que necesitaba para ir y venir del trabajo allá en mi país. Y tuve que afrontar. Tomé más clases y aquí, bueno, acá hay escuelas especiales. Allá uno contrata a un taxista profesional de los que hacen taxi y eso es mejor que nadie, pues saben todos los trucos, porque es difícil manejar en mi país, ¿no? No es como acá que la gente es educada, respeta las señalizaciones. Allá no, allá el que, y si no pasas primero, no te adelantas al otro, es porque eres tonto, ¿no? Entonces, como decimos en mi país, bueno, ser avispado, ¿no? Dice, ponte pilas, ñaño, ¿no? Dice allá, y pasa al otro. Y entonces se rebasa. Y yo tuve que aprender así a manejar a la defensiva y a la ofensiva, que eso me daba pánico, pero tuve que aprender, porque si no, no podía ir al trabajo. ¿Quién llevaba a mis hijos a sus actividades que tenían? Y así sobrepasé esa dificultad. Me costó, pero llegué, porque su gracia es suficiente para mí.
aunque en aquella época no conocía todavía al Señor, pero ya Él me estaba monitoreando. A mí fue cuando mi hija se enamoró de un muchachito que no era bueno para ella. Y yo le decía, le hablaba y se lo prohibía, pero qué va, ella lo hizo, no importaba lo que yo hiciera. Lo que yo dijera, que no lo quería en la casa, que no lo quería alrededor de la calle, no lo quería ni pisando la calle donde vivíamos. Yo le hacía tantas cosas, pero que al final yo dije, bueno, allá tú haz lo que quieras. Y cuando yo lo solté así, pues entonces ya lo dejó tranquila. Después que yo estuve como 6 meses en el trabajo pensando que si ese muchacho estaba en la casa, que si la cojo, que si va a ver lo que le va a pasar. Y yo, mi mente siempre andando. Y cuando le dije, no, no es bueno, ese muchacho no es bueno, hasta que no le dije más nada, opté por no decir más nada y ya yo me cansé, yo dije, bueno, pase lo que pase, allá ella, ya no puedo seguirla velando, no puedo seguirla. Y de la noche a la mañana lo dejó y le pregunté qué pasó. Ah, que era, nunca me dijo nada. No- Como que tenías razón, pero no te voy a decir por qué. Y hasta ahí, pero ahí sí que verdad que ahí me di por vencida, me di cuenta que yo no puedo hacer nada, que ya estaban adultas y que ellas iban a tomar su decisión. Y ahí yo tiré la toalla ahí, pero y me enojaba y le peleaba, le quitaba las llaves del carro, todo le hacía, la castigaba, pero qué va. Se montaba en la guagua, hacía otra cosa y no, nada de lo que yo dijera. Así es que ahí esa fue mi situación. Y hasta hoy nos reímos. Mami, ¿tú te acuerdas? Le dije, sí, yo me acuerdo. Digo, yo me acuerdo. Pero gracias a Dios dejó ese muchacho y poco tiempo después el muchacho cayó hasta en la cárcel porque no tenía buenos pasos, no tenía buenos pasos. Pero ahí yo aprendí a dejarlo y le dije, bueno, Señor, encárgate tú. Y no pasó ni una semana, 2 semanas, creo, ya no se supo más del muchacho. Ya no fue mi tortura. Mm. Y a ver, la, la número 2 dice, describe una ocasión en la que fuiste tentada a darte... Ah, no, esa ya la leí, esa es la 2. La 3, lee Corintios 11, 22 al 30. ¿Crees que alguna vez Pablo sintió que ya no aguantaba más? ¿Qué crees que le permitió perseverar? Está mi Biblia. Segunda de Corintios 11. A ver. Segunda de Corintios 11. Ok. Del 22 al 30. Dice, del 11 al 30. ¿Por qué? Porque nos amó. Dios los sabe. Segunda de Corintios 11, 22 al 30. 22 al 30. Está donde no era. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo. Yo más. En trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ándate, de verdad que sí. Dice, ¿crees que alguna vez Pablo sintió que ya no aguantaba más? ¿Qué crees que le permitió perseverar? Bueno, yo creo que el último versículo, ¿verdad? El último versículo donde él dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en que es de mi debilidad. Y su debilidad, donde él dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea, en la necesidad, dice aquí que esa palabra debilidad significa abstencia. Dice abstencia. ¿Dónde está la luz? No veo. Yo creo que las mismas pruebas fue desarrollando resistencia, ¿no? Cada prueba iba aprendiendo a saber que en la debilidad de él Dios se hacía fuerte. Eh, y es verdad, cuando uno pasa pruebas, vive situaciones difíciles, incluso a veces hasta aconseja a otro, ¿no? Dice, no, mira, yo de esta salí. Parece llega un momento que uno no soporta más, que ya se asfixia, pero Dios nos ayuda. Me hace acordar esto. Yo creo que la otra vez les comenté una pequeña reflexión, una ilustración de un hombre que estaba parado en la subida de una colina, en la parte inclinada, y estaba sentado en una roca, y viene un señor respetable y le dice, "So- no estés sentado, mira, mejor ponte allí y sostén esa roca, así en plano inclinado, sosténla que yo después de un rato regreso y te voy a pagar". Bueno, dijo el hombre, y empezó a sostener la roca. Pasaron 1, 2, 3 horas, nada. El sol vino la noche y el hombre seguía y miraba con disimulo a los lados a ver cuándo aparecía la persona que le encargó. Y así pasaron varios días y él seguía allí y ya no podía más. Hasta que un buen día ya, cuando él iba a aflojar, llegó y la persona encargada y le dice, qué bueno que te has mantenido allí. Sí, pero ya no puedo más. Ya no puedo más, le dice. Entonces el Señor le dice, bueno, mira, mírate tus brazos. ¿Qué ves? Ay, dice, como que me han salido músculos. Y tus piernas también están bien templadas. Y tu pecho está fuerte. Tu respiración también ya no es, respiro pausadamente. Y, y tu piel está bronceada ya. El sol no me afecta mayormente. Entonces el Señor se ríe, pero dice, pero no he podido moverla. No he podido mover la roca. Me siento frustrado. Entonces el Señor le dije, mira, yo te dije que sostengas la roca. No te dije que la muevas. Mm, Hazte a un lado, que el que mueve la roca soy yo. ya. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que a veces las pruebas nosotros queremos ir más allá a resolver, pero la prueba es como este hombre que le desarrolló
resistencia, fuerza, musculatura, soportar el clima. Y a veces queremos hacer un poco más allá. Él no recibió la orden de mover la roca, Mm, sino solo de sostenerla. Y Dios nos dice, sostente en la prueba, ¿no? Sostén la prueba, que a su debido tiempo yo soy el que te quito la prueba. no la muevo. Amén. Amén. No me acordaba de esa ilustración, pero sí que está muy apropiada. Muy Sí, se llama sostén la roca. sustenta. Gloria a Dios. Sostén la roca, lo voy a escribir. Entonces, wow, es verdad, porque a veces siempre queremos hacer lo demás y no se nos. Él dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Que en tu debilidad. Hay perfección de Dios. Ujú, ¿no? Número 4 dice, ahora lee segunda de Corintios 12 del 7 al 10. ¿De qué manera crees que Dios usó el aguijón en la carne de Pablo, que aprendió, que aprendió él acerca de la gracia de Dios que no hubiere podido aprender de ninguna otra manera? Mm, Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. man. Aprendió, ¿no? Y Eso. es lo que tenemos que aprender nosotros también, que cuando somos débiles, ahí es cuando realmente somos fuertes, porque dejamos que nuestro yo caiga y persevere el Señor. Man. Que no se enaltezca como se enalteció Satanás, porque eso es lo que fue lo que le sucedió a Satanás, que se enalteció. Y el Señor en su misericordia, para que él no se exaltase, le dio ese aguijón, porque le estaba dando muchas revelaciones a Pablo. Por lo tanto, ¿verdad? A veces eso pasa, que el Espíritu Santo te puede usar y te enseña revelación y te da, y de momento esa persona se le pone la cabeza así de grande. Mm. Cuando vienes a ver, pues tropieza porque viene la vanagloria, ¿verdad? Viene. Sí, nos ponemos orgullosos y dejamos la humildad a un lado. Ujú. Él aprendió a ser humilde. Ahí él aprendió a ser humilde. Ujú. Dice, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él encontró que en su debilidad él era fuerte espiritualmente hablando. Sí, porque permitió que Dios obre de manera sobrenatural en la vida de él. Y es muchas veces, a veces que nosotros tenemos mucho conocimiento y pues creemos que lo sabemos todo y en realidad pues no somos nosotros, sino Dios obrando a través de nosotros. Porque hay muchas personas que piensan que, yo hago, yo digo, se hace, yo toco. No, no es uno, es Dios haciendo su obra. De la palabra que Jesús se humilló hasta lo sumo.
Él se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, si aprendemos de Cristo, pues la humillación, ser humilde, no humillación, ser humilde, entonces es tener la cobertura de Dios y no ser vanaglorioso, ¿verdad? Amén. Esto me recuerda a Ana, que sufría tanta humillación cada vez que iba al templo y veía que el Cana venía con la otra mujer, cada año venía ella embarazada y ella no podía tener bebé. Ya. Pero ella no dejó de orar. Ella se volvió tal vez más fuerte que la otra, que era súper fecunda, porque cuando Dios le concedió tener un hijo, le dio no cualquier hijo, porque además, a pesar de eso, ella pudo haber dicho: yo tanto que esperé, tanto que sufrí por un bebé, me aferro a este bebé. No, ella lo soltó. Dijo: si tú me das un niño, será para tu gloria. Y prontito, ya después, tan pronto lo destetó, ya lo vio grandecito, lo entregó en el templo, ¿no? Y ahí pues sabemos que es la historia del profeta Samuel. Y ella se hizo fuerte en la debilidad, Amén. tan fuerte en oración, que no concibió cualquier bebé, sino un profeta. Y después de eso, después que ella entregó, hice prácticamente lo que ella tanto había anhelado. Después, a los años, tuvo más hijos e hijas. Entonces, ahí es una prueba de que cuando esas debilidades las aprovechamos, Dios se hace fuerte y nos hace fuertes. Amén. Bien. Muy profundo. Eso es profundo, ser humilde, no importa, ¿verdad? Wow. Entonces la número 5 dice, es sabio en ocasiones descontinuar una actividad, trabajo o situación cuando puedes saber si debieras persistir y perseverar o buscar un cambio. ¿Cómo puedes saber si deberías persistir y perseverar o buscar un cambio? Bueno, yo digo que cuando no viene del Señor, hay frustración, um, porque ataques no, porque los ataques vienen porque vienen, es normal, pero cuando hay frustración, hay falta de paz, hay falta de nada funciona, ahí es donde yo digo que ya hay que orar y ¿verdad? Pedir una confirmación a Dios si lo que estás haciendo es de Dios o no. ¿Cómo puedes saber si deberías persistir y perseverar o buscar un cambio? Porque a pesar de que Pablo, mira que le hicieron tantas cosas, pero él sabía que ese era lo que el Señor lo llamó y él perseveró por eso. Pero a veces hacemos cosas que no, el Señor no nos llamó a hacer y entonces ahí es donde está la falta de paz y el choque, ¿verdad? Pienso yo, es una opinión mía. Sí, yo también me he dado cuenta, no sé, en muchas personas que tienen palabra de Dios, ¿verdad? Pero aunque tienen un llamado y tienen una palabra, pero aún así no continúan, no siguen, eh, o hacen las cosas creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, pero en sí no están haciendo la voluntad de Dios, sino que están haciendo a veces su propia voluntad, porque yo siempre digo, cuando Dios manda, Dios respalda.
Amén. Y si Dios me manda a hacer algo en cuanto a su palabra, que, ok, tú eres un predicador o tú eres un apóstol, lo que sea, para lo que fuimos llamados o algo, pero si el Señor, nosotros vemos que el Señor no nos está respaldando, entonces tenemos que pensárnoslo bien si es que realmente estamos haciendo la voluntad de Él. Porque yo tengo muchos pastores que conozco e incluso han puesto iglesia, pero la iglesia no ha surgido y han tenido que cerrar. Entonces ahí está la pregunta, digo yo, si es que él me mandó a hacer esto o es otra cosa la que tengo que hacer, porque no es ni por orgullo ni por nada, pero a veces no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para otra cosa. Algo Dios nos dio, porque pienso que a todos Dios nos da siempre algo. Nosotros tenemos un llamado a hacer algo, pero cuando no estamos respaldados, pues tenemos que pensarnos si estamos en el camino que Dios quiere que estemos. Amén. Bueno, yo creo que no necesariamente el éxito en un ministerio sea porque tenga una iglesia llena de gente, numerosa, porque a veces Dios da ciertas asignaciones por tiempo, ciertas asignaciones para determinado número de personas. Eh, no todos los ministerios son iguales. Yo pienso que aquí, para poder saber si estamos o no en lo correcto, seguir o ya dejar de hacer algo, es la guía del Espíritu Santo, porque Él es el único que está en nosotros y que nos guía a toda verdad. Él es Amén. nuestro consejero, ya, nuestro guiador, el que sabe todas las cosas. Entonces, si uno tiene una relación estrecha con Dios y con el Espíritu Santo, uno puede saber si es de seguir o no seguir. Por ejemplo, cuando fueron a presentar a Jesús los días de purificación al templo, habían dos ancianos, un varón y una mujer. Ana la profetisa, una Sí. mujer casi de 80 años, quedó jovencita, de muy joven quedó viuda y se dedicó al servicio del Señor. El otro, no me acuerdo. Simón, Simeón, ¿Mm? Simeón, Simeón. Simeón. Simeón Ujú. también había estado, pero cuando él ya vio, él entendió que hasta allí llegó su misión. Ahora sí ya pudo descansar, porque mis ojos han visto al Mesías. En cambio, ella no, ella siguió y siguió predicando y compartiendo con cuanta gente iba al templo. A pesar de que ambos eran ancianos, a ambos se les pudo haber dicho, retírate o sigan hablando. Para el uno ya dio un tiempo. Él sabía, Simeón, que era de Dios, que Dios le había dicho hasta que veas al Mesías. La otra le había dicho, cuando lo veas, continúa predicando de él. Entonces, Dios es soberano y Él decide, para cada cual nacemos y venimos con un plan definido, ¿ya? O para muchas personas o para otras. O a lo mejor solamente le hablamos una vez a una persona y esa persona es la que va a multiplicarse, ¿ya? Así que, como le pasó también al profeta Elías, ¿no? Ujú. Eliseo llegó a hacer mucho más profecías que él, ¿no? Pero le tiró el manto y llegó hasta aquí. Y Eliseo continuó entonces. En esto de tiempo, de me voy o me quedo, solamente la relación íntima con Dios nos puede determinar. Y a veces nos permite ciertas cosas por un tiempo para aprender, equivocarnos, para crecer, porque de los errores también se aprende, como le pasó a Pedro, ¿no? Amén. Se equivocó, Sí. pero no por eso fue descartado, todo lo contrario. Cuando ella entre dos casos diferentes, ¿no? Pedro y Judas, ambos fallaron, pero el uno tomó la actitud correcta
de arrepentirse y llegó a ser prácticamente el primero que evangelizó a miles, ¿no? Fue el primero que Amén. hizo eso. Y el otro, en cambio, se suicidó. Ujú. Entonces, Bueno, Es, pero el uno se humilló y buscó de Dios, el otro no. Lo resolvió a su manera, ajá, en su sí. carne. No operó el arrepentimiento que operó en Pedro. Pedro se arrepintió. En Judas operó el remordimiento, arrepentimiento. que no es lo mismo. No, El remordimiento es humano, ya, es una autoculpa, pero el arrepentimiento es dar un giro, dar una vuelta de 180 grados y retomar el camino. Entonces, en, como quien dice, en esto no se puede decir esto es así asado. Dios es soberano y obra con quien quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que quiere. amén, así es. Ujú. Estamos en completo acuerdo. Que todo Gracias. va con la manifestación de lo que Dios quiere, siempre. Pero por eso es que yo digo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que siempre estar alineados a la voluntad de Dios. Y a veces es muy difícil para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas cuando nosotros estamos como muy altos y entonces no permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guianza. Cuando nosotros actuamos bajo nuestros propios conocimientos y no dejamos que sea el Espíritu que obre y nos diga, para allá no, para acá, esto sí tienes que hacer y esto no. Amén. Aquí en el libro leí algo bien que dice cita de Nancy en la página 121 y al lado me parece que nos ayuda también. Dice, querida hija de Dios, tu Padre Celestial nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. En Ujú. el camino, si el camino delante de ti parece interminable y desalentador, cobra ánimo, levanta tus ojos, vislumbra aquel día en el que todo sufrimiento terminará. Yo digo que el Señor, así como decía la pastora Barahona, no, nos confirma, Él sí que nos habla y nos damos cuenta, porque nosotros tenemos confundido el éxito con abundancia. Y Elías solo tenía a Eliseo, era un discípulo, no era mucho, era y mira lo que llegó a ser Eliseo, el doble de Elías. So, a veces nosotros en el mundo, ¿verdad? Ahora el mundo dice, entre más tiene, mejor, pero a veces tener una cosa te es más abundante que tener mucho. Entonces también en los ministerios se equivoca, porque si no hay mucho, pues no hay fruto, pero eso no es cierto, porque con uno puede haber bastante fruto. De ese fruto sale más semilla y de esa semilla sale más semilla. Ven, Y es que, digo yo, y es verdad, la relación es más importante que la abundancia, porque de qué vale tener todo mucho y no tener relación con Dios, solo estás haciendo con fuerza de hombre. Y sí se logra, el hombre puede inventarse miles de cosas para atraer, pero en realidad, ¿cuál es la razón central, verdad? Del lugar o del ministerio o de aún en la misma familia, todo, ¿no? Bueno, dice, responde, anota dos o tres circunstancias en tu vida que no puedes manejar sola. Enseguida escribe junto a cada circunstancia, tu gracia es suficiente para mí. Eso me gustó. Que al principio leímos en el libro, tu gracia es suficiente para mí. Que si tiene problema, tu gracia es suficiente para mí. Entonces ya aquí yo puse personalmente el tratar de controlar cualquier decisión de otro, ¿verdad? Que una vez se aconseja y dice, entonces no, si esa persona lo puede escuchar y no asimilarlo,
la gracia de Dios es suficiente para mí para yo no entonces volver a caer en decirle si no quieren escuchar. So, aprendo de, Señor, tu gracia es suficiente para mí y así lo dejamos. Igual que en las cosas del Señor, en el ministerio, que hay cosas que sí se logran y otras cosas que no se logran, pero en todo la gracia de Dios es suficiente para mí. Bien, así es, así es. Dice, tu gracia es suficiente para mí, que no puedes manejar sola. Bueno, ya tenemos los niños grandes, nosotros ya tenemos los hijos de nosotros tan grandes, pero cuando estaban creciendo era difícil atender los niños y todo. Para aquella vez me hubiese gustado tener más esto, que tu gracia era suficiente para mí porque era a veces difícil, la escuela, la casa, el trabajo, todo. Era, ya ahora nosotras estamos un poquito más descansadas. Son diferentes los asuntos, ¿verdad? Quisiéramos nosotros ahora tener 15 años con el conocimiento que tenemos. Ya. Bueno, pero vamos a volver a ser niñas, así que tenemos esperanza. Bien. Entonces voy a leer la oración que está aquí al final. Dice, Señor, a veces siento que simplemente no aguanto más. Me siento demasiado débil, aún así tú prometes que tu gracia es suficiente para mí y que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ayúdame hoy a caminar en tu gracia y fortaleza. Estoy agradecida porque por tu gracia puedo seguir adelante, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, como decía la pastora Barahona, hay que estar ahí pegadito. Siempre, todo el tiempo. Bueno, pastora Barahona, si nos despide en oración, porque a mí me encanta como usted ora, de verdad que sí, Ay, muchas gracias. de verdad que sí, yo digo ya, Amén, amén. Muchas gracias. Todas oramos bonito, no que es, no es lo que digamos, es como el Espíritu Santo lo mm, convierte, ¿no? Prácticamente la coge en el aire y Él la intercede y la traduce con gemidos indecibles. Y Él amén, se convierte en Amén. lo más lindo. amén, Padre bendito, gracias, Señor. Una vez más, una semana más, Señor, en que tú nos enseñas la verdad que nos hace libres de esta mentira tan común en nosotras las mujeres, de fácilmente perder la paciencia y gritar, ya no aguanto más, ya no aguanto más el cólico menstrual, ya no aguanto más los calores y los malestares en la menopausia, ya no aguanto más la ingratitud tal vez de los hijos, ya no aguanto más tantas cosas, Señor, ya no aguanto más estos dolores, pero hemos aprendido que justamente cuando estamos débiles somos fuertes, que justamente tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y que tu gracia es suficiente para nosotros. Que esa gracia, Señor, se mantenga con nosotros 24/7, con mi hermana Fregla y su familia, Amén. con mi hermana Amelia, su familia, sus hijos, sus nietos, su esposo, Amén. con todas las del grupo, Señor, que escuchan o ven por las redes este hermoso estudio, Señor. Padre Santo, las mujeres tendemos a impacientarnos y ese es el grito, Señor, un grito de desahogo, pero no lo tomes, Padre, como una rebeldía. Más bien tómalo, Padre, como un grito de auxilio, que te pedimos, Señor, que tu poder se empodere en nosotros, que nos ayudes en momentos de debilidad,
que nos sostengas a mis hermanas y a mí en esos momentos, Padre, y que saquemos fuerza de flaqueza, Señor, Amén. para poder testificar con eso de que el fuerte vive en nosotros, de que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanas. Señor, el resto de la semana. Y síguenos dando estos manjares, Señor. Gracias, Padre Santo, por cuidar nuestra entrada y nuestra salida, Amén. por bendecirnos en todo momento y por darnos, Padre Santo, fuerza no solamente para nosotros, sino para también a otros animar, a otras mujeres, con esa frase hermosa que hemos aprendido. Señor, que es tu gracia la que nos sostiene. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba bonito el estudio este. De Sí, verdad. Me encantó. Práctico. Ujú. Muy práctico. Gloria a Sí. Dios. Bueno, que pasen buenas noches. Gracias. Que descansen. Y hasta la semana que viene con este. Y hasta mañana leyendo la Biblia de tapa a tapa. amén, amén. Dios me las bendiga. Que descansen. Dios- Usted también, Dios le Un guarde. abrazo bien sonoro en cada mejilla de ustedes. Amén. Gracias. Gloria a Dios.